en México y hacia América Latina. Bueno, las anormalidades del sistema genitourinario son sumamente interesantes, son muy importantes y hay que situarnos primero en cómo las vamos a ir encontrando e identificando. Los riñones fetales se identifican desde la semana 14, hay que evaluar su arquitectura desde la semana 18, modifican su visualización, la cantidad de líquido amniótico que esté presente dentro de la cavidad uterina y por supuesto la posición fetal, que también en algunas ocasiones nos llega a dar problema. La vejiga fetal se identifica fundamentalmente desde la semana 10, es una estructura anecoica de paredes delgadas, se halla delimitada por las arterias ilíacas internas y las umbilicales y su estudio será de importancia para el diagnóstico de obstrucciones bajas del árbol urinario fetal, pero también tiene que ver mucho con la repercusión de aquellas alteraciones del tracto superior. Hay que hacer la identificación de ambos riñones, recordando que se originan desde la pelvis, tienen que ir ascendiendo en forma simétrica, equidistante, uno a cada lado de la columna, sufren una rotación de su ilio, el cual debe de quedar orientado hacia la columna vertebral y eso es muy importante identificarse. La identificación de la vejiga, la valoración del propio parénquima renal, evaluación de la cantidad de líquido amniótico, investigar si existen o no alteraciones de la vía urinaria y hay que hacer una pesquisa de anormalidades asociadas que se pudiesen presentar. Aquí es donde lo tenemos en condiciones normales, cantidad de líquido amniótico, las estructuras adyacentes al mismo, glándulas suprarrenales, vaso, hígado, cómo se encuentra en relación con el diafragma también. Hay que recordar que puede haber oligoamnios presentes sin historia de ruptura prematura o restricción del crecimiento intrauterino, anormalidades en forma, tamaño y ecogenicidad de los riñones, un tracto urinario dilatado, puede haber imágenes quísticas en los riñones y también identificar si existen anomalías que pudiesen sugerirnos algún síndrome asociado. La agenesia renal bilateral, sumamente rara, 1 a 2 en 10,000 nacidos aproximadamente, ¿sí? Predominio el sexo masculino sobre el femenino con una herencia multifactorial, 20 a 40% presentan recurrencia familiar y todo se da por una falta de inducción del tejido metanéfrico en el brote uretral. Hay una mayor incidencia de anormalidades fetales concomitantes, fundamentalmente cardiovasculares y músculoesqueléticas las que vamos a llegar a ver. La recurrencia es alta, un hijo 13%, 2 hijos 30%, ¿sí? Y también mayor riesgo de agenesia unilateral y displasia renal se puede estar sufriendo. En un esquema, esto es lo que vamos a observar nosotros, las glándulas suprarrenales, las cuales de por sí en el feto ya son grandes, llegan a ocupar los espacios renales, hay que tener mucho cuidado. Ya hemos tenido casos en donde de repente están fotografiando las siluetas suprarrenales como si fueran los riñones, cuando realmente no existen, y por supuesto la cantidad de líquido amniótico que prácticamente es nula. Este es un caso muy reciente, 19 de febrero del 2005, vean ustedes. ¿Sí? No estamos viendo los riñones, por supuesto tampoco estamos viendo nosotros la arteria renal, justo donde las arterias renales deberían de emerger, estamos viendo una estrechez muy importante, no se ven las arterias renales, ¿sí? Aunque vemos cómo se completa el circuito vascular en este caso, y vean ustedes la reconstrucción en tercera dimensión que hicimos, ahí está rotando el vaso. Solamente vemos la bifurcación de las ilíacas, no identificamos, nunca llegamos a identificar las arterias renales. Este es un caso que está publicado del doctor Waldo Sepúlveda, vean ustedes la bifurcación de las ilíacas, no se aprecian las renales, y este es un caso de agenesia renal bilateral que tuvimos ya hace algún tiempo, ¿sí? Vean las glándulas suprarrenales crecidas, que es lo que se llega a confundir como si fueran las siluetas renales. La agenesia renal bilateral provoca oligoamnio severo, vejiga no visualizable, hay que ubicar las arterias umbilicales, ¿sí? Evidentemente llegamos a ver las arterias umbilicales, pero no se identifica la vejiga junto a ellas, es lo que en algunos libros está descrita como pinza de langosta. Ausencia bilateral de riñones, no se visualizan las arterias renales, que es lo que hace ya el diagnóstico definitivo. Las suprarrenales mimetizando al riñón, pueden observarse un riñón cuando llega a estar ectópico y hay que considerar la vía endovaginal en aquellas presentaciones podálicas o transversas que así nos lo permitan y realmente nos ayuda muchísimo para poder evaluar todo esto. En cuanto a la agenesia renal unilateral, la incidencia 1 en 1000,
¿sí? Masculino 1.8, casi 2:1, más común en el lado izquierdo. No puede observarse un riñón ectópico. La suprarrenal o intestino en la fosa renal dificultan el diagnóstico y puede causar una hipertrofia renal compensadora, que muchas veces es lo que nos está dando o nos está enmarcando las cosas. Vean ustedes, el riñón evidentemente es mucho más grande. No estamos viendo el riñón izquierdo. Realmente aquí lo que está viéndose es la suprarrenal, se quedó marcado como riñón izquierdo. El vaso, del lado de vaso no lo estamos viendo, ¿sí? Y es como se hace el diagnóstico. Nuevamente acá, vean el riñón derecho, riñón izquierdo, en este caso es hipoplásico, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, no confundir con la suprarrenal, determinar bien si existe o no su hilio, también ayudarnos con el Doppler para poder identificar los vasos. El síndrome de Potter causa hipoplasia pulmonar, implantación baja de orejas, una nariz achatada en la punta, que ya nos mostró ayer el doctor Sosa Pallavicini, depresión entre labio y mentón, micrognatia, piel de la cara arrugada, una apariencia senil precoz, deformidad de miembros superiores e inferiores y luxación congénita de la cadera. Se presenta uno en 7,000 casos. Puede ser pélvico, ilíaco, abdominal, torácico y contralateral, la ectopia renal, con mayor incidencia anomalías asociadas, musculoesqueléticas, cardiovasculares, gastrointestinales y genitourinarias. Creo que quedaron por aquí. Mal acomodadas. Permítanme un momento. Sí. Creo que aquí algo ocurrió. Quedaron mal colocadas unas, permítanme. Perdón, al estar haciendo algunos cambios de última hora quedaron mal acomodadas. Hay anormalidades obstructivas de la vía urinaria, como puede ser la obstrucción de la unión ureteropiélica, valvas o estenosis ureterales, obstrucción de la unión ureterovesical, el ureterocele, reflujo vesicoureteral, obstrucción uretral y anomalía de Prumbelli, fundamentalmente. Cuando hay este tipo de alteración de la unión ureteropiélica, tenemos a la causa más común de hidronefrosis. El 20 al 50% de las alteraciones diagnosticadas in útero son las que corresponden a esta causa, fundamentalmente en el sexo masculino, 5:1, bilateral en un 10 a 40% de los casos, pero frecuentemente es más común hallarla del lado izquierdo y realmente es una alteración de tipo esporádico. Puede ser como diferentes causas, sobre todo funcional, adherencias, valvas ureterales, vasos renales aberrantes, inserción uretral anormal y formación anormal de la unión ureteropiélica. Puede haber malformaciones asociadas a la vía urinaria, el reflujo vesicoureteral, duplicación ureteral bilateral, displasia multiquística contralateral, agenasia contralateral, ectopia, riñón en herradura, estenosis del meato e hipospadias. Y se pueden asociar algunas otras alteraciones en un 20% de los casos, como puede ser la enfermedad de Hirschsprung, varias anormalidades cardiovasculares, defectos neurales, atresia esofágica y ano imperforado. El diagnóstico fundamentalmente por imágenes quísticas que van a provocar la dilatación de pelvis y cálices, parénquima renal visible, imágenes no esféricas que se extienden desde la pelvis, una cavidad única en las formas severas y la visualización de quistes que comunican con la pelvis renal o imágenes de aspecto quístico que van a estar comunicando con la pelvis renal. Y varios de ellos son este tipo de casos. Este es un caso en el que tenemos una gran dilatación, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aún también dilatación del riñón contralateral, pero en este caso es leve. Esta es muy severa, la comunicación de las pelvisillas hacia la calvis más importante. Vean ustedes en qué condiciones se está encontrando, como podemos ver precisamente esa dilatación, respetando de cualquier manera todavía mucho de su morfología, las condiciones en las que lo estamos viendo, ¿sí? La imagen tridimensional también nos ayuda mucho, es una reconstrucción in útero la que estamos haciendo. Vean ustedes cómo se ven las cavidades
¿sí? El mismo tipo de defecto, lo podemos diagnosticar, lo podemos mostrar fácilmente. Hacemos la rotación, como hace un momento nos estuvo mostrando también el doctor Hernán Muñoz, y podemos viajar virtualmente dentro de las cavidades para ver si llegasen a tener algún otro tipo de alteración. La obstrucción de la unión ureterovesical es la segunda causa más común de hidronefrosis, más común en varones, frecuentemente es izquierda, bilateral tan solo en el 15 a 25% de los casos, y sobre todo hay un pequeño segmento yuxtavesical del ureter que puede ser aperistáltico, aunque tenga un calibre normal. El megaureter y eventual hidronefrosis podríamos estar encontrando, y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo contra ureterocele ectópico y reflujo vesicoureteral que se pudiera estar presentando. Vean ustedes este caso, vemos la dilatación, el riñón izquierdo en qué condiciones se encuentra. Estamos siguiendo el trayecto del uretero, sumamente dilatado como lo podemos estar viendo, ¿sí? Y este chiquito tuvo una alteración muy importante, véanlo posteriormente, utilizando la vía transvaginal porque realmente su posición así nos lo permitió. Vean ustedes cómo se ve la dilatación tan marcada, la unión a nivel del uretero, en qué condición está, junto con la vejiga, cómo lo estamos encontrando, y el diagnóstico fue el de una estenosis ureterovesical izquierda más un megaureter, el cual fue confirmado. Lo interesante es que la cirugía se hace 6 horas, es una cirugía de 6 horas que se le practicó a los 40 días de nacido, con una megaplastía y reimplante de tipo Cohen, que en México solamente hace un cirujano, el doctor Adolfo Peralta Bustamante, que él es pediatra, cirujano pediatra, e hizo cirugía urológica pediátrica en Suiza durante 3 años, y en 10 años tan solo se han presentado 10 casos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Yo he estado en mucho contacto con él es el jefe de cirugía de este hospital, y el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la República Mexicana es el hospital de mayor concentración que pueda haber y a donde llegan quizá la mayor cantidad de casos importantes de toda la República Mexicana, así que realmente es sumamente raro. El ureterocele, dilatación quística del extremo terminal del uréter, no es causa frecuente de obstrucción, es bilateral en un 10 a 15%, más frecuente en mujeres, solo se llega a ver con la vejiga llena y durante una observación prolongada puede distenderse en forma intermitente. A veces vemos la expulsión de los jets de orina a través del mismo y también vemos cómo se llegan a colapsar. Puede ser simple con una posición normal o ectópico cuando ese orificio uretral termina en cuello vesical o uretra. Se asocia a displasia multiquística, agenesia y ectopia, y también al riñón en herradura, que es cuando lo llegamos a ver. Este es un esquema en el que estamos viendo la dilatación que está provocando la hidroureteronefrosis ahí, y además vemos justo el sitio donde se forma ese ureterocele ectópico. El reflujo vesicouretral también hay que estar pendiente de él, un orificio uretral deformado y anormalmente posicionado, generalmente son altos y laterales a la situación que habitualmente deberían de tener. Se pueden presentar en forma uni o bilateral junto con un megaureter y pueden ser causas de hidronefrosis leve o moderada, ¿sí? Algunos de ellos. Ahí tenemos nosotros esta dilatación, cómo se va formando. Tenemos que ser cuidadosos, seguir todo el trayecto del uretero para poderlo estar identificando suficientemente bien, llegar a la vejiga, ver en qué condiciones se encuentra, si es una vejiga que está sobredistendida, y eso es lo que esté provocando este tipo de alteración. Y la obstrucción uretral casi exclusivamente se da en varones, que es el síndrome de valva de uretra posterior, puede ser permanente o intermitente. La causa es poco frecuente en el caso de la agenesia de uretra, y la megavejiga de paredes gruesas, hidroureter e hidronefrosis, es lo que podríamos estar viendo, y puede ocurrir ascitis urinaria por la ruptura del sistema colector o vejiga, y por lo tanto darnos alteración. Las valvas uretrales pueden estar con varias anormalidades asociadas, fundamentalmente urinarias, como puede ser la duplicación de uretra, criptorquidia, hipospadias, y extraurinarias, cardiovasculares, esqueléticas, y se asocian a trisomía 13 y 18 frecuentemente. Las valvas uretrales tienen 3 tipos. El tipo 1, pliegues distales al verumontatum, que se insertan dentro de la pared lateral de la uretra. Tipo 2, pliegues originados en el verumontatum y que pasan proximales al cuello de la vejiga, sitio en el cual se dividen como pequeños dedos. Y tipo 3,
valvas semejantes a un diafragma con una pequeña perforación de origen distal al verum montanum y que generalmente no llegan a él. El riñón poliquístico infantil, que es el tipo 1 de Potter, enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, con una incidencia de 1 en 60,000, bilateral, con dilatación de tubos colectores en algunos casos, inútero neonatal precoz se hace el diagnóstico, raramente llega a persistir hasta los 5 años y no presenta mayor incidencia de anormalidades asociadas. Vida perinatal, se hace el diagnóstico intraútero o al nacer, hay un compromiso renal masivo, muerte neonatal inmediata, y en la neonatal aparece en el primer mes de vida con menor compromiso renal en el 60%, moderada fibrosis hepática y muerte en el primer año de vida. En forma infantil aparece entre los 3 y 6 meses de vida, 20% de compromiso renal, fibrosis hepática y hepatomegalia moderada. Y en la forma juvenil aparece entre 1 y 5 años de vida con menor compromiso renal y evolución similar a la infantil aproximadamente. Sobre todo vamos a encontrar los riñones aumentados de volumen, habitualmente hay aumento en la circunferencia abdominal, lo cual es muy marcado, esto da modificaciones torácicas también evidentes. Vemos múltiples microquistes que le dan lugar a un patrón hiperecogénico, cursa con un oligohidramnios importantísimo, ausencia de visualización de la vejiga fetal y los hallazgos aumentan con el aumento de la edad gestacional. Estos son los riñones que vamos a ver sumamente crecidos y este también es un caso reciente. Vean sobre todo la ecogenicidad de ambos riñones, cómo los estamos encontrando. Lo que yo les comentaba, crece tanto el abdomen que por lo tanto también hay compresión hacia la región torácica y por lo tanto incluso hay una deformidad en cono del tórax, lo cual es muy marcado en todos estos casos, dado la severidad también del oligoamnios. Vean los riñones, uno acá, el otro acá, ¿sí? Cómo estamos viendo las arterias, hacia dónde están irrigando, pero vean ustedes la ecogenicidad de los riñones que están sumamente crecidos en este caso. Nuevamente aquí estamos viendo riñón, las condiciones en las que lo vemos, ¿sí? La columna vertebral apenas visible, prácticamente las demás estructuras intraabdominales estaban colapsadas dentro del mismo. Y aquí otros casos con diferentes tipos de riñones poliquísticos, los que nosotros estamos ayudados también con la metodología tridimensional, parecieran lesiones en sacabocados cuando logramos hacer y obtener estas imágenes. Son diversos casos los que hemos estado teniendo y evaluándolos con la metodología tridimensional para valorar qué tanto puede o no estarnos ayudando. En diferentes circunstancias estamos viendo a los mismos, vean ustedes, desde quistes simples, quistes que hay que tener mucho cuidado, no confundir con dilataciones del sistema colector, las que podemos llegar a ver, o a veces están asociadas unas y otras, ¿sí? Con el riñón derecho, mucho cuidado, la imagen de doble burbuja o imagen de quiste y quiste, la que tenemos que estar haciendo el diagnóstico y tratar de hacer todo el descarte de ellos. El riñón tipo 2 de Potter, que es una displasia también con bajo riesgo de recurrencia, 1 en 10,000 aproximadamente, se da 2:1 por el sexo masculino y es una causa muy común de masa abdominal en el recién nacido, dilatación de los tubos colectores, ¿sí? Y hay anomalías contralaterales frecuentes las que podríamos estar encontrando, como obstrucción de la unión ureteropiérica y obstrucción ureterovesical y otras anormalidades asociadas, sistema nervioso central, defectos del tubo neural y cardiovasculares, y síndromes asociados, el síndrome de Meckel, costillas cortas polidactilias, síndrome de Eipert, entre muchos otros, y sobre todo está caracterizado por la presencia de múltiples quistes periféricos de tamaño variable, con escaso o ausente parénquima renal y riñones habitualmente aumentados de volumen cuando es el 2A, pero pueden estar disminuidos cuando es la forma 2B. No se identifica el seno renal y la cantidad de líquido amniótico y la visualización de la vejiga va a depender según la lateralidad con la que esté presente. Aquí tenemos los diferentes tipos que lo podríamos estar viendo, con pielocaliectasia contralateral, displasia multiquística bilateral, oligoamnio severo y letal,
la agenesia renal contralateral con una hipoplasia severa, cursa con oligoamnio severo y también es de tipo letal. Aquí tenemos un esquema, el tipo de riñones que llegamos a ver en algunas ocasiones, que también los patólogos llegan a describir como riñones en esponja. Vean ustedes, pese a la dilatación que están mostrando, son riñones que se ven muy ecogénicos, dada la gran cantidad de pequeñas imágenes quísticas que nos están dando reforzamiento posterior unas y otras. Aquí los tenemos nuevamente muy marcados. Y de repente comentó el doctor Hernán Muñoz que ellos tuvieron un caso realmente raro y se presentaron algunos casi con mucha cercanía de tiempo. A veces nos llega a encontrar lo mismo. Nosotros hemos tenido casos que nunca hemos visto en mucho tiempo o que ha tardado tiempo y de repente se llegan a presentar 2 o 3 con cierta cercanía en el orden de tiempo. El diagnóstico diferencial se hace contra obstrucción de la unión ureteropiélica y enfermedad poliquística renal infantil. La extrofia vesical y cloacal, de la que ya habíamos hablado, que yo creo que mejor vamos a obviarla acá, y también pensar que puede haber patologías genitales, desde genitales ambiguos, intersexos, gemelares con crionicidad o confirmación de punción de 2 bolsas, enfermedades ligadas al cromosoma X, quistes de ovario, los que podríamos ver. Hay que hacer una adecuada diferenciación escrotolabios, visualización de los testículos en las bolsas, su descenso se da entre las 28 y 34 semanas, identificar el pene. Sí, error, un pene pequeño o clítoris prominente, podríamos estarlo confundiendo también por ahí. Y vean ustedes lo que estamos viendo, un escroto bipartito y en este caso también sí, está cursando con una alteración, con un hipogonadismo primario muy importante, muy severo. El hermano padecía de lo mismo, un chico de 16 años y que tenía un pene sumamente cortito y los testículos no estaban descendidos, nunca logramos identificarlos, y este es el hermanito inútero como lo estamos encontrando nosotros. Cuidado con estos clítoris, hay que tener cuidadito con ellos. Algunos, vean, son sumamente prominentes, ¿sí? Hay quien llega a confundirse en las etapas primarias. La tercera dimensión también nos ayuda mucho para poder hacer la identificación del sexo femenino. La imagen de doble burbuja a nivel pélvico, hay que tener cuidado con ella, hay que recordar que pueden ser múltiples los factores que nos la pueden presentar. Descartar que no se trate de alguna alteración de la cámara gástrica o asas intestinales, identificar perfectamente bien cuál de las dos se trata de la vejiga, como en este caso, solamente al ver las arterias umbilicales rodeándola, ¿sí? Y sobre todo, si es un sexo femenino, eso nos permite pensar la posibilidad de que se trate de un quiste de ovario. Hemos visto incluso quistes de ovarios bilaterales y algunos de ellos múltiples en fetos femeninos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Jiménez. A continuación nos va a acompañar el doctor Miguel Sosa Pallavicini de Venezuela. Una buena dosis de maltrato al paciente y ser un habitual iatrolálico, es decir, asustar a la gente. Cuando uno quiere asustar a la gente de displasias esqueléticas y va a los libros, no consigue gran cosa en los libros, no hay mucha experiencia. Yo les puedo decir que para hablar de displasias esqueléticas y más o menos entenderlas, hay que primero hacer una buena semiología, hay que saber qué es lo que hay que buscar, saber cuáles son las alteraciones que pueden tener los huesos, y después que las ubicaste y las identificaste, entonces trata de ponerle un nombre. Por ejemplo, si viste que está la diáfisis alterada y el cráneo alterado, entonces eso es una displasia cráneo-diaficiaria, y hay listas, se llaman unas tablas de Sprit, donde tú buscas, mire, las cráneo-diaficiarias son otras. Las displasias de huesos densos,
Porque te parece que estás demasiado blanco. Las displasias de huesos fracturados. Entonces tú lo que tienes que es buscar el signo ecográfico y la tabla te va a decir cuáles son las displasias que tienen ese signo que tú conseguiste. Esta charla de hoy, la primera, se trata de ver qué es lo que le vamos a ver a los huesos sin llegar realmente a un diagnóstico, sino qué es lo que hay que mirar. En pantalla tenemos un bebé con una... Oye, no me da el señalador. Aquí lo tengo. Un bebé con una tendencia a la cabeza trifoliada o en caso de trébol. Oye, ¿no? Ok. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia de las displasias esqueléticas no es muy frecuente. La facilidad ecográfica de verlas es más o menos alrededor de las 20 semanas, donde hay mucho líquido amniótico. Y hay que procurar ver no solamente los huesos, bajándole la PRF, sino ver los contornos, ver si la piel está armónica.